estabilización en ortodoncia en pacientes con disfunción de la articulación temporomandibular y dolor facial se imparte dentro del programa Regresa a Casa. Así que si ustedes quieren ser parte de nuestros conferencistas magistrales, no olviden participar y enviarnos sus propuestas. Quiero recordarles que quien requiera la constancia de esta plática estará la liga disponible en el chat, tanto de Zoom como de Facebook, a partir de las 18:30 y hasta las 21 horas. Las constancias las recibirán aproximadamente en un plazo de 30 días. Sin más por el momento, les presento a la maestra en odontología Elizabeth Palacios Valdés. Ella es cirujana dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ortodoncia por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y maestra en Ciencias Odontológicas por el Centro Educativo de Humanidades, certificada por el Consejo Mexicano de Ortodoncia. Colabora como cotitular del Diplomado de Disfunción Cráneo-Vértebro-Mandibular y Dolor Facial en la FE Zaragoza y del Diplomado Dolor Facial y Disfunción de la Articulación Temporomandibular en el Hospital General de México. Es ponente en diplomados en instituciones como la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Benemérita de Puebla. Ponente de cursos y congresos en instituciones como la Asociación Médica Argentina, Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor México, Sociedad Mexicana Otorrinolaringóloga y Cirugía de Cabeza y Cuello. Ha participado en diversos artículos científicos. Es secretaria de la Asociación Mexicana Interdisciplinaria de Dolor Orofacial y actualmente ejerce su práctica privada en la Clínica Dolor Facial y Grupo Otorrinológico de Cuernavaca. Muchas gracias, doctora, y dejo en sus manos este webinar. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a compartir la pantalla, muy bonita presentación. Gracias a todos los que quisieron venir a la plática. ¿Alcanzan a verla ahí la pantalla? Hello. Sí, doctora, Doctora, gracias. ya la vemos. Gracias. Voy a poner el puntero láser. Yo sé que al final hay que hacer las preguntas, pero si hay algo relevante, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, porque yo entiendo que luego en ocasiones se olvidan lo que uno quería hablar. ¿Ok? Bueno. Vamos a empezar. Como se dieron cuenta y como anunciaron, el tema es estabilización en ortodoncia, pero característicamente vamos a hablar de cómo vamos a estabilizar a un paciente con una condición de disfunción cráneo-cérvico-mandibular y trastornos de la articulación temporomandibular, dolor facial. Primero, ¿qué tenemos que abordar o qué tenemos que entender, pensar, etcétera? Primero tenemos que determinar qué es una disfunción cráneo-cérvico-mandibular, porque si no sé de qué estoy hablando, entonces ¿cómo sé cómo lo voy a solucionar? Vamos a ver qué signos y síntomas presenta un paciente con estas condiciones, cómo se trata y cómo yo tengo que estabilizar a este tipo de pacientes, que como van a ver, no son pacientes comunes y corrientes. No son pacientes comunes y corrientes por su condición y todo lo que ellos sienten, lo que padecen. Pero también yo lo que he notado a lo largo de la plática y muchas veces lo platicamos con los alumnos, es que muchas veces no le preguntan al paciente ni siquiera si tiene alguna molestia. Pero bueno, vamos a empezar. Para empezar, yo siempre he pensado que es un gran malentendido o a veces un problema de diálogo, a lo que siempre se le llama disfunción cráneo-cervicomandibular, trastornos de la articulación, y hemos visto libros y libros, y hemos visto cursos y cursos, pero ¿por qué hago esta mención? Porque el trastorno de disfunción cráneo-cérvico-mandibular no es única y exclusivamente dolor localizado, no es exclusivamente una crepitación, no es solamente limitación a la apertura. Obviamente, claro, si estoy adolorido y tengo un problema, pues se va a ver limitada la apertura. Pero todo quedará como eso, total, mi paciente se toma un antiinflamatorio o como me dijo una vez un paciente, ay, ¿sabe qué? Me pongo unos palitos de paleta y viera cómo descanso. Bueno, porque hacía una separación entre la cavidad y entre el cóndilo y sentía alivio.
pero esa no es la solución, ¿sí? Para empezar, vamos a ver qué es una disfunción cráneo-cérvico-mandibular. Una disfunción cráneo-cérvico-mandibular es todo aquel desequilibrio que se origina o se va a originar en la unidad funcional 1 del cuerpo, de mi organismo, de mi esqueleto. Nuestro esqueleto, nuestro cuerpecito, va a estar dividido en 3 unidades funcionales. Sin embargo, en la actualidad ya se toman como entidades individuales a cada una de las extremidades y a la mandíbula como tal. Pero para fines prácticos, para fines sencillos y de entendimiento, lo vamos a seguir manejando de la misma manera, 3 unidades funcionales. Primera unidad funcional, que es donde dijimos que está el problema, que dijimos que es donde está el trastorno. Esta va a estar compuesta por mi cráneo, la mandíbula y las 2 primeras vértebras, atlas y axis. Segunda unidad funcional va a ser el resto de las cervicales, el cinturón escapular y el resto de las extremidades. En este pasaje, en este espacio, tenemos a un personaje muy importante y poco conocido, o que tal vez nadie le hace mucho caso, que es el hueso yoides. El hueso yoides tiene la forma, y ahora más adelante vamos a platicar de él, tiene la forma de una mandíbula en pequeño. Este hueso yoides queda exactamente a la mitad de estas 2 unidades funcionales. Así que se vuelve como una forma de pasaje entre las 2. Yo siempre más adelante que veamos las imágenes hablando de este tema, yo siempre le trato de explicar a los pacientes que es como si fuera una base, este hueso yoides, que su finalidad principal es la de permitir que la laringe esté permeable, porque si yo no respiro, pues me muero. Entonces, es como si hiciera una guía para que nada le interfiriera. Entonces, esa es una de sus grandes importancias. Eso sin contar que más adelante vamos a ver músculos infrayoideos y sus relaciones a distancia. Continuemos. Unidad funcional 3 va a estar compuesta por el cinturón pélvico, el resto de las vértebras y las extremidades. Aunque pareciera que cada una está en su equipo, todas trabajan juntos, todos trabajan al mismo tiempo. Ejemplo, si alguien se da un sentón, va a sentir que le repercutió en el cráneo. O si alguien se da un golpe con la puerta o en la mandíbula, bueno, siente que todo le retumba el esqueleto y como si una onda continuara y fuera progresando hasta el resto de su osamenta. Por eso, todo está unido entre sí. Esta es una radiografía lateral de cráneo. Yo siempre me me quejaba porque ya nuestros alumnos ya están bastante entrenados en este sentido, que cuando nos piden una radiografía o solicitamos unos estudios para hacer ortodoncia, cualquier tipo de procedimiento, siempre me cortan las vértebras cervicales, como si nadie le diera la importancia adecuada. ¿Qué necesito poder apreciar y dónde me tengo que ubicar donde estoy? Dijimos que vamos a trabajar, o esto pasa en la unidad funcional 1, que es mi cráneo, las 2 primeras vértebras, que es atlas y axis, y, la mandíbula, y me interesa el hueso yoides. Ahora, recordemos una cosa, las 2 primeras vértebras se sujetan al cráneo por medio de músculos, que son los rectos posteriores. De la tercera hacia abajo son discos articulares. Como buenos músculos, a la menor provocación se pueden contracturar, ya sea por malas posturas, accidentes, problemas estructurales, me refiero de columna, muchas situaciones, ¿sí? Que poco a poco vamos a ir hablando de cada una de ellas. Pero el caso es que precisamente por su disminución en el espacio o contractura de estos músculos, opción 1, me rota el cráneo, opción 2, me rota la vértebra. Y actualmente platicábamos tanto con los doctores como con los pacientes que cada vez hay más personas jóvenes con este tipo de afecciones
Y no es otra cosa que ha nacido o estamos en una era que todo es completamente digital y ya nuestra mirada no se dirige al frente, se dirige hacia nuestras piernas, rotamos el cráneo, entonces los músculos para impedir que se me rote la cabeza, pues se van a contracturar. Yo mencioné que el hueso yoides es un personaje sumamente importante. Yo siempre cuando trato de explicar su importancia, siempre les hago mención que es como si fuera el palo principal de una carpa de circo. Cuando había circos, que llegaba a la ciudad, al pueblo, el circo, ¿qué era lo que hacían primero? Colocaban un palo principal impreso en la tierra y posteriormente ponían la carpa, pero siempre había una guía al final de cuentas que lo estabilizaba y el resto lo tensionaba. Pero ¿qué pasaría si uno de estos músculos, de estas cuerdas que tiran a la carpa, se tensionara más de la cuenta? Pues ceden unos y otros se giran. Tan así que a veces el palo principal se movería de su posición original. Bueno, así le va a pasar al hueso yoides. Es como si fuera una réplica de la mandíbula, es único también, pero tiene relaciones a distancia. 7 relaciones a distancia, desde el músculo digástrico, el estiloioideo, miloioideo, homoioideo, hasta el esternón, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que este hueso yoides va a estar en relación con la mandíbula, con la escápula, con el cráneo, con las vértebras, con el esternón, ¿sí? Y al final de cuentas, ¿cuál es su objetivo? Permitir el paso del aire, que la vía aérea siempre esté permeable. Y recordemos un poquito los músculos supra y infrayoideos. ¿A qué personaje también tenemos en la parte superior? A la lengua. Abajo tenemos los infrayoideos, ¿sí? Tenemos un gran grupo de músculos. Entonces, ¿cuál sería un ideal? Que este hueso yoides estuviera colocado exactamente en el centro, ni más arriba, ni más abajo, ni muy adelante, ni muy atrás, ¿sí? Que estuviera exactamente en el centro, manteniendo esta proporción. Continuemos con las vértebras. Si yo veo una columna vertebral de frente, ¿qué esperaría encontrar? Que fuera una línea recta. Y me guiaría por medio de las apófisis espinosas, que es todos esos piquitos en la parte posterior. Y en la parte de frente veríamos a todas las apófisis transversas, también ordenaditas. Y en la vista lateral veríamos unas curvaturas. Estas curvaturas, que son las zonas de movimiento, van a ser el cuello, o sea, las cervicales, las lumbares, van a ser zonas de movimiento, a diferencia de las dorsales o torácicas, que van a ser, sí se mueve, pero no lo suficiente como para permitirme agachar a recoger un objeto. Entonces, si yo, ¿cómo sería una columna de vista lateral? Con sus dos lordosis y una sifosis, cóncavo y convexo. Los problemas vienen cuando esto no está como yo espero que debe de estar, al igual con el yoides, y lo vamos a ver también con la mandíbula, donde debe de estar. Ahora, un ser humano debería ser normal, o sea, me refiero en su posición, en su osamenta. Gracias a que tenemos lo que se conoce como cadenas musculares, que hay cruzadas, rectas, que pasan por el abdomen. Y si ustedes se fijan, llegan hasta el músculo temporal. Es como si fuera un traje bien diseñado. ¿Para qué están diseñadas estas cadenas musculares? O sea, son como grupos de músculo, como si me formaran un traje muy perfecto, donde me va a permitir ya sea mantener el equilibrio o poder flexionarme. Para eso están hechas. Pero ¿qué pasa si una de estas tira más que la otra
porque un hueso estuvo mal colocado, por la razón que quieran, desde un niño del club del pie plano o un paciente con disfunción cráneo-cérvico-mandibular, esto va a cambiar, porque el objetivo primordial es permitir la respiración. Y volviendo a lo que yo digo de que no hay nada como la supervivencia, vean a este caso de este paciente. Esta persona, mujer de 60 y pico años de edad en esa época, tenía el hombro derecho descendido. Pero como nosotros no podemos andar por la vida con el hombro descendido, ¿qué hace? Rota la cabeza para que la mirada quede al frente, porque yo no puedo andar por la vida con la cara girada y mirando de ladito. Cuando yo camino o cuando yo me mantengo en pie, existen dos factores muy importantes, tanto el equilibrio que me lo van a dar los conductos semicirculares, que me dicen dónde estoy en el plano, en el espacio, a diferencia de los peces, que solamente nosotros tenemos 3 conductos y ellos tienen 2, a diferencia, a mí me va a decir dónde estoy ubicada, como cuando ustedes están todos enjabonados y saben dónde dejaron el champú, el mismo caso. Tenemos un hombro descendido, tenemos una cabeza rotada para yo mirar al frente y saber dónde estoy. Y también voy a tener la propiocepción que me lo van a dar los plantares para saber dónde estoy ubicado. Pero como también tengo rotada, tengo girada el torso, la cadera va a girar compensando esta área. Por eso muchas veces en la calle verán o mucha gente que siempre tiene flexionada una rodilla y la tiene flexionada para como hacer contrapeso, para poder mantener un equilibrio, porque si no sería como si yo tuviera una pierna más larga, y no es que yo tenga una pierna más larga, sino que tengo una rotación de cadera y por lo tanto se ve reflejada el mayor apoyo de un lado y por eso desgastan mi zapato. El mismo caso de un hombro descendido que pareciera que tuvieran un brazo más largo que el otro, ¿sí? Y como ustedes bien saben, pues no lo vamos a cortar, ¿verdad? Hay que solucionar las cosas. También, como vieron, obviamente mi cara, mi posición de la cabeza, la posición del cuello y un grupo de contrafuerzas entre los músculos, esto se va a ver alterado. Vean a la paciente, pareciera que tuviera la boca chueca, no tuvo parálisis facial, por si alguien se lo pregunta, nunca tuvo. Lo que pasa que está rotado, por eso un hombro está más descendido, el derecho que hablábamos, y la cabeza está rotada para permitirle a los ojos poder mirar al frente. Pero en lo que eso ocurre, ahora la mandíbula cambió de su posición. Y puede haber muchos factores que me lo pueden ocasionar todo este caos: golpes, caídas, pérdidas de órganos dentarios, malos hábitos, etc. La mandíbula, ¿de dónde se originó? Se originó del primer arco braquial. Recordarán que se forma a partir del cartílago de Merkel y se va formando la mandíbula. Pero ya no se forma sola, se forma con un grupo de músculos. Va a estar, toda esa área va a estar inervada por el principal personaje, que es el trigémino. Y también va a formar al yunque y al martillo del oído. En cambio, el segundo arco braquial va a formar el ligamento estiloideo, pero también al huesecillo del estribo, ¿sí? Por eso, muchos de estos pacientes que vamos a ver tienen mucha relación con la parálisis facial, con las neuralgias de trigémino, y ahorita vamos a ver por qué cada una de las cosas. Siempre el hueso hyoide siempre queda en el centro, que si sacamos la lengua, que si tragamos, que si giramos la cabeza, siempre tiene que quedar en el centro haciendo esa contrafuerza, como yo les dije, como
como el juego de las cuerdas, como cuando todos eran niños y que jugaban a la cuerda a ver quién jalaba más fuerte, el mismo caso. Entonces, si uno de ellos tiró más allá de la cuenta, por algún motivo, el otro va a ceder. Y se puede traducir en diferentes trastornos. Obviamente el principal en la posición de cómo va a estar acomodada mi mandíbula. Por eso muchas de las radiografías que ustedes toman, si piden una lateral de cráneo, van a ver esto, que a veces pareciera que tuviera una mandíbula doble y no es que esté mal tomada, es que así es el paciente y así es como debe de estar. La forma correcta de tomar una radiografía es sin olivas. Yo entiendo que a los equipos no se les puede eliminar las olivas, pero lo que sí pueden hacer es expanderlas. Y al expanderlas, ya no van a estorbar. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Imagínense, llega el jorobado de Notre Dame y le ponen las olivas. Le dice las chicas del gabinete, a ver, enderezate, se endereza. Clic, se va y queda exactamente igual. Y a mí me llega una radiografía que digo, bueno, pero si este hombre está genial. Y no era así, sino que me está dando un falso, porque él estaba rotado, él estaba mal posicionada su columna, su cráneo. ¿Sí? Entonces, pidan siempre que se las tomen sin olivas, una lateral de cráneo, donde queremos ver cuerpos vertebrales, apófisis espinosas, donde se vea mi sínfisis de mentón, donde se vea mis senos frontales, donde se vea mis senos maxilares, donde se vea mandíbula y se vea mi hueso yoides. Vean este caso. ¿Qué vemos de esta paciente? Que pareciera que de un lado estaba más protuberante, más cachetona de un lado que del otro, comparado, ¿sí? Y también vemos como si estuviera alterada la implantación de las orejas, la mirada es diferente, la mandíbula como si se nos fuera de lado, ¿sí? Vean, no es muy buena la foto porque esas son de las que mandaban en los gabinetes, y actualmente ya las tomo. Un hombro más descendido con respecto al otro. Y eso que estamos viendo solamente un pequeño detalle, ¿sí? ¿Qué le notamos o qué es lo que va a tener entonces mi paciente si vemos esta simetría? Que un cóndilo se encuentra más impactado con respecto al otro. ¿Qué debería encontrar? Yo entiendo que sería mejor una 3D, ¿sí? Pero es un estudio, la ortopantomografía es un estudio sencillo, barato, económico, práctico y de todos modos la voy a solicitar para hacer cualquier tipo de tratamiento. No está de más que de una vez pueda yo revisar qué es lo que le pasa a mi paciente o qué es lo que tiene. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que un cóndilo está más encajado que el otro, por lo tanto se vuelve hipomóvil. Y si se vuelve hipomóvil, ¿qué significa? Que un lado está trabajando más que el otro. El otro es, por eso si ustedes se tocan, la mandíbula no sale al mismo tiempo y si se ven en el espejo, se va del lado la mandíbula, ¿sí? Entonces, ¿qué esperaría encontrar yo en cualquier paciente si la mandíbula nació, vivió, trabajó del mismo arco braquial, del mismo hueso, ha estado conmigo desde que yo soy yo? ¿Qué esperaría encontrar? Pues como si fuera un reflejo, como si fuera igual. Los problemas vienen o lo que no está correcto que esté diferente. Deben estar igual en su estructura y en su dimensión vertical. Recordemos que esto es un estudio para ver solamente hueso, ¿sí? No está hecho para o sea, ver otro tipo de estructuras blandas. Está hecho solamente para ver
tejido duro, y yo intuyo que ahí es donde debe de estar el menisco, que el menisco no hace otra cosa más que ser como si fuera un empaque para permitir que dos superficies se puedan movilizar, dos superficies óseas. Ahora, ¿por qué se empieza a desgastar o por qué pasa eso? Porque si estamos mal balanceados, si esto está desequilibrado, va a estar golpeé y golpeé y golpeé. Vean la radiografía de la parte inferior. Esos cóndilos no los hizo en una noche esa paciente. Pareciera que de un lado tiene y del otro lado no tiene. Incluso ya está teniendo la forma de la cavidad glenoidea. Y no se diga cuando les ponen porcelanas que son extremadamente duras, vean, por eso la fricción y por eso y se incrementa el desgaste de la articulación temporomandibular, sobre todo si no está bien equilibrada. Ahora, por lo tanto, ¿qué molestias puedo tener? Si yo estoy teniendo un cóndilo que se impacta más con respecto al otro y también tengo un componente cervical, porque todo va unido, puedo llegar a desarrollar molestias como dolor de cabeza, dolor de cuello, otalgia, zumbido, vértigo, mareo, dificultad para tragar, adormecimiento de cara, ¿sí? E incluso parálisis facial. ¿Cuál es la principal causa? ¿O cómo ocurre esto anatómicamente? Por eso era importante que viéramos de dónde procedía, que procedía del primer arco braquial. Recordemos que ¿quién inerva la articulación? Pues el trigémino, ¿sí? Conste que nada más estamos hablando a partir de la neurona de primer orden, no estamos hablando de tallo, estamos hablando exclusivamente pasando el ganglio de Garcia, que es la neurona de primer orden, y ya se divide en sus tres ramas, B1, B2 y B3. Dentro de la B3 vamos a tener al nervio auriculotemporal, ¿sí? Este nervio auriculotemporal que se divide en tres, profundo, anterior y medio, ahorita vamos a hablar del temporal, profundo, anterior y medio. Los dos pterigoideos, recordemos que el fascículo superior va al menisco en la parte superior y el fascículo inferior va al cuello del cóndilo. Y los dos, como dos líneas, llegan a la apófisis pterigoidea. Pero en ese espacio que va a quedar atrapado, siempre queda, así anatómicamente todos tenemos, en el nervio auriculotemporal profundo anterior. Pero si yo tengo mal posicionado este cóndilo, esto va a cambiar su posición. Entonces literalmente va a quedar estrangulado. Y entonces es lo que me va a dar molestias en el músculo temporal. Incluso hasta neuralgias, que ahorita más adelante vamos a ver de zonas gatillo y todo con respecto al trigémino. Lo menciono porque más de uno de mis pacientes siempre termina desdentado porque creen que es un dolor de muela y termina sin dientes en la parte superior. Ahora, zumbido. En la parte superior del ligamento, del disco articular va a estar el ligamento discomaleolar y este a su vez va a llegar, como su nombre dice, disco maleolar, martillo del oído. Y este a su vez contacta con la membrana timpánica. Y como es flexible, y si yo estoy tirando, si me comí unas cañas o me comí unos cacahuates, o algo me pasó, me dieron un golpe o me dejaron una corona de 5 metros, va a cambiar la posición de la mandíbula y por lo tanto el ligamento se va a tensionar y a mí me va a traducir como un zumbido, uy, uy, uy. Pero no nada más voy a tener zumbido, sino también puedo llegar a tener vértigo por causa de que va a haber también un cambio de la presión interna del oído a causa de la membrana timpánica. Y también por el propio golpeteo de la propia articulación en la zona, que se va a traducir hacia la endolinfa,
creyendo que es que me estoy moviendo, ¿sí? Pero ya entran otros sistemas neurológicos como la visión, la propiocepción, que me dicen a mi cuerpo, no, todo está bien, no, no está temblando, estamos bien. Entonces el cerebro lo va a interpretar como un vértigo, siendo que no lo es. Entonces sería un vértigo a causa de la disfunción cráneo-cervicomandibular. Parálisis facial. El nervio facial, vieron anatómicamente, no inerva la articulación temporomandibular, pero lo que sí ocurre es una pequeña anastomosis procedente del nervio aurículo temporal, como si fuera una pequeña unión entre ellos, y es como si uno al otro se contagiara entre sí. Yo siempre les pongo el ejemplo a los alumnos que es como si yo tengo la autopista y tengo la federal. Y la gente, para no ir a dar la vuelta, empieza a hacer un camino de terracería, bla, bla, bla. Pero cuando una carretera se inunda, la otra también. Pero es por ese pasaje que no está estipulado. Lo mismo le pasa con el facial y nervio auriculotemporal. Cuando es una parálisis facial periférica causada por la articulación, no estamos hablando que si por frigor, que por herpes, por otras, o central, nada que ver, esto es periférica, es por esta anastomosis que se forma entre ellos. Ahora, neuralgia del trigémino. A la articulación principalmente le inervia el nervio auriculotemporal. Hagan de cuenta como si lo abrazara, por eso esta imagen es muy buena, cortesía del doctor Brignani y la Facultad de Medicina de Uruguay. Parece que le está abrazando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ese cóndilo está mal colocado, mal posicionado, literalmente lo va a estar presionando. Entonces, se va a traducir como la sensación, primero va a empezar con la sensación dolorosa y desde la cara. Y posteriormente va a empezar como la protección de mielina se rompió, se lesionó. Es como cuando ustedes tienen un aparato eléctrico y se está lesionando con la puerta o lo están pisando, se lesionó. ¿Qué pasa con su aparato eléctrico? Empieza a generar electricidad, toques eléctricos. Bueno, lo mismo pasa, pero en la cara, dependiendo la zona que sea. Es más frecuente la B3, que en este caso causada por el nervio auriculotemporal. Entonces es lo que el paciente termina con una neuralgia del trigémino. Y no es nada más decir, ay, pobrecita, vamos a darle fomentitos calientes. No, dicen los pacientes, se siente como ardoroso, quemante, enchilante, o que sienten que ni siquiera pueden abrir la boca para comer, hablar y menos tocarse. Esa es una neuralgia del trigémino, ¿sí? Y por lo que ya vimos, entonces, ¿qué puedo tener? Voy a tener una asimetría en mi cara, por lo tanto va a parecer que la cara se me va de lado, asimetría de hombros, asimetría de cadera, y obviamente si tengo dos superficies óseas que no están bien colocadas, pues empiezan a hacer ruidos articulares como si dos cosas se frotaran. Y si un músculo se tensa más que el otro, porque los dos deberían estar en equilibrio y en paz, pues me va a empezar a doler. Todo me va a empezar a doler. Y obviamente si yo me veo al espejo tengo asimetría en la apertura y cierre de la mandíbula. Y muchos de los pacientes pues obviamente no saben ni dónde están colocados, no saben dónde morder, juran que se cansan al masticar. Es por este motivo de todo este desnivel que viene desde mi mandíbula, mi columna cervical. Entonces empezamos a hacer todo un sistema compensatorio. Ahora vamos con un poquito con lo de la espalda y todo el resto de la osamenta. El paciente, cuando ya sea la lordosis se convierte en una hiperlordosis, una hipercifosis o empieza a haber modificaciones, volvamos al equilibrio. Tengo que buscar el equilibrio, pues para que me deje vivir, caminar, respirar, comer y no matarme cada vez que doy un paso. Entonces va a haber zonas que se van a contracturar más que las otras y van a desarrollar lo que se conoce como síndrome cruzado superior y o síndrome cruzado inferior, que no es otra cosa que en determinadas áreas
va a haber más contractura muscular y otros se van a ver inhibidos. Volvamos al mismo ejemplo del juego del acuerdo. Algunos ceden, otros no, otros se tensionan más al respecto. Y eso es muy común con el cráneo. Aumenta la tensión en los pectorales, por eso es como si tuvieran el pecho salido. Los flexores profundos del cuello están débiles y por eso pareciera que la cabeza se me va hacia el frente o a veces viceversa, ¿sí? Entonces, cuando cambia mi postura con tal de que yo pueda mirar y pueda respirar. Hay que recordar que si yo tengo un cráneo que está fuera de balance, va a duplicar o triplicar su peso. El cráneo, esta es una forma correcta, si hiciéramos una línea imaginaria que el conducto auditivo externo, a la mitad de la cadera, mitad del hombro, mitad del maleolo del pie, debería ser una línea recta, tanto la parte anterior y posterior en equilibrio, misma cantidad. Pero si este balance se rompe, los rectos posteriores se van a tensar, como lo vimos cuando pasa, lo que ocurre aquí en el síndrome de cruzado superior, que la parte posterior se empiezan a tensar, ¿sí? Y es lo que poco a poco empieza a hacer que la fisonomía, la postura de mi paciente, la condición y posición de la lengua y de muchos factores empiecen a cambiar. ¿Y ahora qué voy a tener si tengo también un yoides mal ubicado? Puedo tener un estímulo ya sea en la parte superior, en la parte inferior, tengo un ajuste de postura, a lo mejor tenía adenoides hipertrofiadas, a lo mejor tenía amígdalas hipertrofiadas, mi paciente tuvo un accidente, niño de pie plano, mal adaptado, sin tratar, etcétera. Pero al final de cuentas, factores van, factores vienen, y ahora, ¿qué es lo que tengo? Diferentes tipos de fisonomías o de problemas de crecimiento o de erupciones, como lo quieran llamar, pero puedo terminar en una clase 2, clase 3, mordidas abiertas, asimetrías faciales, ¿sí? Pero todo está, creo que hasta ahorita creo que ya me entendieron qué suelo estamos pisando, pero pues sí, y como dicen, y la Cheyenne, papá, y ¿cómo? Ahora hay que solucionarlo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Volviendo a reposicionar el menisco, el cóndilo, donde debe de estar. Yo siempre les pongo el ejemplo a los pacientes para que me entiendan que esto es como si ustedes traían botas, calcetines, y por algún motivo el calcetín se les empezó a ir de costado, de costado, de costado. ¿Qué es lo que hacen? Pues abren la bota, jalan el calcetín y terminó. Pero aquí no pasa de esa manera. Aquí lo que tenemos que hacer es crear el espacio suficiente para permitir que se vuelva a reposicionar ese menisco donde tenía que estar. Pero si yo viviera con mi paciente, pues todos seríamos muy felices, ¿no? Pero puse esta diapositiva porque vieran cómo me llegan pacientes con todas las variedades habidas y por haber de guardas, desde un acetato, con alambres y con cantidad de cosas. Y si realmente hubieran podido solucionar los problemas, pues no estarían en la consulta de nosotros. Así que no se soluciona poniendo suplementos, como me dijo aquella paciente, me pongo un palito de paleta y todo se soluciona, ¿no? Se tiene que reposicionar este menisco en la cavidad glenoidea, derecho, izquierdo, pero como yo no vivo con el paciente, pues necesito algo que haga mis veces. Entonces, ¿qué hago? Tomo un registro para saber dónde está su posición real de él, no es nada inventado, lo que es cada persona, y construyo un posicionador óseo con su información y va a tener algo particular, una aleta para impedir que esta mandíbula se vaya donde no tiene que estar. Es como un recordatorio. Si ustedes se rompen un brazo, una pierna, un tobillo, pues los acomodan, los ferulizan y dejan de trabajar. Pero en el caso de la mandíbula,
come, habla y respira todo el tiempo, así que quieta no se va a poder quedar. Entonces yo necesito construir algo que lo mantenga, lo sostenga y haga mis veces mientras yo no estoy con el paciente. Sin embargo, no olvido que tenemos un componente cervical y ese componente cervical lo tenemos también que solucionar. Entonces, ¿qué busco? Tener un equilibrio de mi mandíbula y también recordar que ya lo que el paciente rompió, ya lo rompió, no es magia, no va a poder regresar, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo puede empezar un tratamiento si no he estabilizado a este paciente? Ahora, ya lo estabilicé, ya no tiene migraña, ya no tiene zumbido. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Estabilizarlo por medio de ortodoncia o prótesis. Hoy vamos a ver ortodoncia. Un aspecto importante es recordar que el cráneo gira en sentido opuesto a la mandíbula. Por lo tanto, no se vayan con la finta con las clases 2 o las clases 3. Muchas veces, o por no decir que siempre, los problemas vienen de la zona posterior de una mala posición de cráneo, de columna. Vamos a ver este caso de una paciente que tuvo un tratamiento de ortodoncia prolongado y que ya en la inspección ya tenía cervicalgia, cefalea ligera. Aunque estaba empezando y no había mucho deterioro por la edad, bueno, ya comenzaba. Este es el caso de esta chica, como la ven, joven, asimetría de los hombros, y también se alcanzan a ver la cara, tiene lo mismo que la otra paciente, aparte de ligeramente rotada la mandíbula, una mejilla más contracturada con respecto al otro. Todavía no había nada grave ni trascendental en sus cóndilos, afortunadamente, porque realmente era poco el deterioro. Pero ya empezamos a encontrar esto, ya espacios disminuidos en la parte posterior, pareciera que tuviera una cabeza adelantada, un yoides que se está haciendo positivo. Y recuerda que ella venía de un tratamiento de ortodoncia, donde ya habían hecho extracciones, que habían colocado los brackets al revés, y por eso su mamá se preguntaba que por qué no avanzaba. Se retiró todo, vean los desgastes importantes que había, que yo alguna vez llegué a pensar, ¿no te habrán preparado para carillas? Obviamente no. Entonces, ¿qué hicimos con ella? Primero hay que saber dónde estamos. A ella se le realizó electromiografía de superficie. ¿Por qué hicimos electromiografía de superficie y un biofeedback? Que ahorita van a ver que es una retroalimentación. Porque necesitábamos ver la condición de estos músculos. O como yo siempre les digo, qué terreno estamos tocando. Entonces, retroalimentación o biofeedback es un sistema que por medio de electrodos me va a ofrecer tanto información del estado biológico del paciente, en qué estado se encuentra, y también puedo hacer un tratamiento de ejercitación, de estimulación muscular del paciente cuando yo ya estoy estabilizado y necesito ejercitar algún músculo. Por medio de una pantalla, el primero es el diagnóstico, el segundo es la ejercitación de ser necesario. Se colocan los electrodos, principalmente en maceteros o en otros músculos que uno decida, y al paciente se le van dando indicaciones para la línea base, muerda, descanse, y me va a dar un récord para saber cómo están esos músculos comparado derecho con izquierdo. Y ya cuando pasa el tiempo, yo sí quiero ejercitarlos por medio de estas pantallas como vieron, puedo nivelar o estimular un músculo con respecto al otro por medio de la actividad muscular. Pero en el caso de esta paciente, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos esos registros, tomamos registros para colocar su posicionador óseo, posteriormente volvimos a tomar otro registro y ya después ya empezamos el tratamiento de ortodoncia. Que encontramos que teníamos mayor actividad de un músculo con respecto al otro.
Si ustedes se fijan, esta activación o esta actividad de su músculo derecho, todo va a estar dado en milivolts, ¿sí? Y tengo más activación del macetero, vean casi como 250, comparado con el izquierdo que son 50. Y el temporal pues, está más o menos parecido. Yo les digo, cada loco con su tema en la actividad, pero por lo menos está similar. ¿Qué hicimos con ella? Tomar su registro, hicimos su posicionador que tiene su información y volvimos a tomar otro biofeedback, otra actividad muscular. ¿Y qué es lo que encontramos? Que en el temporal, si se fijan, ya la actividad ya es muy parecida. En el macetero, ya la señal ya están muy similares. Estamos en un promedio de 150 milivolts, o sea, lo que me hace ver que yo derecho e izquierdo de los maceteros ya se nivelaron, ya se estabilizaron, solo con el hecho de volver a estabilizar mi mandíbula. Y por lo tanto los músculos quedaron en paz, quedaron en una armonía. Y ya que tengo esa armonía y como se dan cuenta, ya los hombros ya están más equilibrados y consta que nada más hicimos reposicionar la mandíbula, fue lo suficiente para que las cadenas musculares entraran en juego, se estabilizara la osamenta de mi paciente y ya se viera diferente y ya su postura fuera distinta y por lo tanto ya puedo empezar a trabajar. En un paciente disfuncionado no se trabaja como a todos nos dijeron, póngale todos los brackets al mismo tiempo. No, no, no. Aquí vamos a ir trabajando, depende de la arcada que voy necesitando, que yo considero que me causa más problema. En el caso de ella, yo elegí la arcada inferior para trabajar porque en la superior, aparte que tenía el BRIPA o el posicionador óseo, que va a ser mi guía visual, todos los casos que van a ver a lo largo de la plática, espero que nos dé tiempo. Todos estos casos siempre todos llevaron su posicionador óseo como una guía, aparte después de su tratamiento de disfunción, pero lo seguimos utilizando para estabilizar y yo guiarme visualmente hacia dónde tengo que mover cada uno de los dientes para proporcionar una estabilidad. Empecé con la arcada inferior para cerrar espacios y determinar hasta dónde necesitaba yo hacer la retracción de los segmentos, en la parte superior igual, pero llega un momento que ya tengo todo listo, pero me sobraron espacios porque a ella le habían hecho extracciones. Entonces, pues hay que cerrar los espacios. Y podemos hacer retracción de los segmentos y aún con el BRIPA, pero podemos hacer un pequeño ajuste para poder hacer la retracción del segmento y se me facilite más y poder llegar a una armonía. Bueno. ¿Se acuerdan que la paciente también tenía bordes muy desgastados? Y también quedaba ligeramente espacios a causa de las extracciones previas que ella tenía. Entonces ya solamente estética fue la encargada de pues, dejarla bonita y más y los bordes, ya eso era cuestión de estética, ¿sí? Y obviamente, bueno, luego hicimos un biofeedback antes de que se fuera, sus retenedores, todo esto que están viendo es la trayectoria condilia del paciente, que antes tenía solamente muy reducida su actividad, o sea, cómo se mueve el cóndilo en la cavidad glenoidea y vean al final, ya tiene un amplio margen. Con lo mismo construimos sus retenedores. ¿Por qué tomé esta decisión? Porque la paciente se iba a vivir fuera del país. Entonces, al final, como me avisó, nos apuramos las dos y a la doctora Palacios le da miedo que algo le pase, entonces le dejé su posicionador óseo para que tuviera tranquila a su doctora. Pero vean, los espacios ya empezaron a mejorar la condición, la cabeza ya no se ve adelantada, los cóndilos ya están en su posición, a ella tal vez lo único que le hubiera faltado un poco de ejercicio, un poco de terapia física, ¿sí? Pero vean, hasta el perfil cambió. Ahora vamos a ver este paciente, es un paciente de trauma.
trauma tanto dentalmente como trauma porque ella sufrió, bueno, un secuestro express, la ataron, se tuvo que morder con lo que la tenían amarrada, así que utilizó mucho sus dientes del frente. Pero al final, ¿ahora qué tenemos? Una cefalea, un vértigo, mareo, un zumbido, dolor facial. Esta paciente fue reenviada por un otorrino precisamente por su condición. Esta es su radiografía lateral inicial. Todavía conserva algo de su lordosis. Pero vean los cóndilos, dónde están posicionados. Independientemente que le pusieron el jig para tomar la radiografía, ¿qué esperaría que encontrar? Con jig o sin jig, los dos fueran iguales. Y no lo están. Uno está más adelantado con respecto al otro, el otro se está presionando más aquí en el hueso del temporal. Esta es la paciente, su hermana era odontóloga, por lo cual le puso unos provisorios, obviamente con toda esa sintomatología. Creo que acá está Zulia. Se le colocó su bripa a la paciente para que controlara la sintomatología, estuviera bien, lo que ustedes ya saben, lo cual la aparatología fue bastante bien controlada, pero ¿qué hacemos si cada vez que se quita el aparato para comer, pues tiene contacto y van a ver la radiografía, no tiene raíz prácticamente, entonces más trauma hacia los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores. Entonces, vean, casi no tiene, está totalmente destruido, no tiene ningún soporte. Vean que no hay casi soporte óseo, vean ahí cómo se atrevió, pues de forma ligera se puede hacer. ¿Qué hicimos? Empezar igual por el arco inferior, arcos térmicos para que todo fuera suavecito, suavecito, e ir quitando y usando esos pequeños, los espacios que tenía para poder quitar ese trauma. El BRIPA me va sirviendo siempre de una guía para saber dónde tengo que estar. Vean, estos cóndilos ya están donde deben estar. Ya les dije, lo que rompió, rompió, no somos magos, pero ya está nuevamente en la posición. Y si ustedes se fijan en la posición de los molares, como están las referencias, ya se ve como la mandíbula roto en realidad. ¿Y cuál es el objetivo? Que por medio de la ortodoncia, volver a mantener estabilidad en la mandíbula, obviamente en los cóndilos, que es a mí lo que más me interesa, que se mantenga y se sostenga. Lo cual hicimos por medio de ortodoncia. Al final, ¿qué hice? Por las condiciones que yo comenté, le dejé como en la parte inferior una fibra de vidrio en la parte lingual, precisamente por la fragilidad que tenía de las coronas. Y también en la parte superior, esto es un provisorio que nada más que le diera tiempo prácticamente de llegar al consultorio de su hermana y a ver su hermana qué decidía que podía colocar, si se le ocurría hacer un implante o a ver qué se le ocurría a su hermana. Y así es como terminó el caso de esta paciente. Pero a mí lo que me gusta que veamos cómo fue su evolución de la posición condilar y obviamente la estabilidad. Al final de cuentas me lo tuvieron que dar los dientes. Hay cosas que obviamente no voy a poder mover porque ya están fijas, ¿sí? Son pacientes muy delicados que cada movimiento que hagamos podemos desatar una neuralgia, cada movimiento que hagamos podemos desatar un zumbido. Este es un paciente de clase 3, zumbido y vértigo. Este paciente fue enviado por el otorrino, como se dan cuenta, eso es una prueba de audición, porque el paciente mencionaba la sensación de plenitud óptica, o sea, oído tapado, hipoacusia, o sea, está quedando sordo, sintomatología vestibular, o sea, tenía ya algo de vértigo, y al hacer las pruebas, que encontraron que tenía una audición normal. Vean, sus pruebas timpánicas y de audición. Disculpen, ¿alguien está moviendo mi presentación? Porque yo no la estoy moviendo. Y si es así, no la muevan. Bueno, tenemos los dos oídos, derecho e izquierdo, que está bastante correcta, tan así que vieron que decía que estaba normal.
Entonces, por ahí no es el asunto. Encontramos que todavía mantiene la lordosis, obviamente una clase 3 muy 3, asimetría en tamaño y forma de los dos cóndilos. Y este es mi paciente, obviamente mordida cruzada tanto anterior como posterior. Aunque usted no lo crea, no tenía ningún antecedente de traumatismo. A veces algunos de mis pacientes que están completamente rotados hacia un lado, y lo primero que pregunta, ¿qué, te dieron algún golpe? Y no, no fue así. A este paciente, como ya sabíamos que había necesidad a largo plazo, pues crear un poco de espacio porque seguía con el trauma y era como si los dientes originales me hicieran un vil candado, se le quita la molestia mientras ellos traen el posicionador y todos somos felices. ¿Y qué van a hacer después para comer? Porque algún día se lo tienen que quitar para comer, no van a comer con el aparato y no les van a dar los 90 años y todavía van a seguir con sus aparatos. Entonces hay que solucionarlo. Con él hicimos expansión. Con la misma información de su posicionador, colocamos un tornillo de expansión. Dirán, ay, pero si ya tiene hasta hijos. Las suturas siempre se van a movilizar, siempre. Hasta que no dejemos de crecer, no van a dejar de moverse. Tal vez será más lento, pero siempre va a haber un movimiento. Esta radiografía es antes de hacer el tratamiento de ortodoncia. Si se fijan, ya no está tan marcada esa clase 3. Los cóndilos ya están más simétricos en posición. Y ese es todo su camino de llevarnos diente por diente, porque gracias al expansor pudimos crear el espacio suficiente para crear el espacio y que las piezas, en este caso el lateral, pudieran entrar a la arcada. ¿Sí? Vean, usamos cualquier tipo de herramientas necesarias para poder llevar cada uno de los dientes a la posición adecuada y correcta. Ahora, vean, ya tengo una armonía en las dos arcadas. Bueno, tampoco lo que querramos dejar a nuestros pacientes como el artista de televisión. A veces tenemos tantas limitantes, pérdidas dentarias, desgastes, proporciones óseas, afecciones, cóndilos pequeños, que bueno, es un triunfo cuando el paciente puede masticar, comer y verse guapo, ¿sí? O guapa. Este paciente, posteriormente la idea era hacer algo de estética, pero en ese momento decidió que mejor más tarde, pero quedó bastante funcional para hacer una clase 3 y no ser quirúrgico, bastante armónico. Nunca más regresaron las molestias, los hombros, como se dan cuenta en la imagen, quedó armónico, dejamos sus retenedores con una determinada información, los cóndilos ya están en posición de tamaño y forma y simplemente se está manteniendo todo lo que ya ganamos. Claro, sería espectacular que hiciéramos todavía unos pequeños ajustes. También hemos tenido pacientes quirúrgicos, pero son los menos. Y vean este caso. Este es un caso de un tratamiento de ortodoncia fallido. Mi paciente igual remitida por otorrino, la mayoría de nuestros pacientes nos los manda tanto los neurólogos como otorrinos. Fue un tratamiento fallido, pero actualmente tenía zumbido, adormecimiento de cara, dolor de cuello, o sea, cervicalgia, pero ya empezaba con adormecimiento de cara, o sea, ¿qué significa? Que iba pronto a una parálisis facial. Está rectificada la columna, tenemos todavía espacios, pues no perfectos, pero a veces un poquito de cervicalgia tenía. Vean la posición de las dos arcadas, la posición del hueso yoides. Pero aquí lo más importante, vean estos cóndilos. ¿Qué cóndilos? ¿Sí? Así que sus problemas no eran tanto cervicales, sino eran articulares, desgastados, mal posicionados, parecen picudos. Y vean, llegó con cantidad de extracciones dentales y desafortunadamente al principio, y al platicar con ella,
quien le quitaba dientes no por caries, no por trauma, era el dentista, queriéndole prometer que si venía un diente chueco que le venía, no sé, por la mucosa, se lo sacaba, que ese fue el caso del lateral. Y que el otro estaba un poquito, que estaba golpeando, lo empezó a cortar hasta que lo quitó su doctor. Y también tenemos un canino retenido, que ese se va a quedar ahí porque es más problemático tenerlo que quitar que seguir manteniendo el diente de primera dentición. Si está feo, no tiene raíz, pero por lo menos hoy nos cubre el espacio. Después ya ella considerará si se lo quita o no. Posteriormente va a haber necesidad de, en este caso sí, yo generalmente no quito dientes, los que me conocen generalmente no lo hago, ni para premolares ni terceros. Pero en este caso va a haber necesidad porque se está extruyendo y están creando puntos prematuros de contacto y ella no quiere determinadas maniobras en ella. Al quitarse el bripa, porque ella obviamente ya no tiene síntomas, vean, ya tiene su posicionador óseo, así es como ella mordía, completamente profunda. Los dientes inferiores, anteriores inferiores, contactaban el paladar. Entonces, pues es bastante incómodo. Vean tanta pérdida de dientes, pero con el posicionador pues ya no tiene ninguna molestia y sin embargo, pues hay necesidad de estabilizarla. Estos estudios que van a ver ahorita ya son para previos al tratamiento de ortodoncia, que ahorita estamos todavía diseñándolo. Continuamos con nuestra columna recta, sin embargo, posteriormente ya por medio de terapia ya le daremos la lordosis, ya no va a tener problema. Como vieron, y ahorita van a ver, la mandíbula ya está en posición, tiene pérdida, un poco de pérdida en la parte superior, pero no tan significativa. Pero esto es lo que a mí me gustó y vean, yo tenía un cóndilo, obviamente desgastado, eso no lo voy a recobrar, pero está prácticamente rozando, al igual que este. Pero vean, ya está en posición, tan en posición que si ustedes ven las referencias dentales, es completamente distinta a mi paciente. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Esta posición estable de cóndilos en cavidad glenoidea, ahora lo tengo que solucionar en forma dental. Es ahí donde viene lo complicado. Si el paciente se quita el bripa, pues obviamente queda como aquí, pero yo necesito estabilizarla con su bripa y por eso hice una referencia para poder diseñar su tratamiento. Y ahorita van a ver por qué les digo diseñar su tratamiento. Sin el bripa, esta es la mordida que me queda. En pocas palabras, ¿qué tengo que hacer? Extruir el lado izquierdo y mantener que si se fijan con el bripa, porque esto está articulado, ya no contacta los bordes incisales con el paladar, sin el bripa. O sea, tengo que mantener esta nueva posición. Precisamente por todas estas condiciones, con la paciente se decidió hacer Invisalign. Entonces, con esta paciente, este fue el objetivo. A ver si corre nuestro video. No, a ver si no me adelante. Ahí está. ¿Qué es lo que hicimos? En base a las referencias que dimos, como se dan cuenta en la parte derecha, todas mis indicaciones de qué teníamos que hacer. Esta paciente va a hacer un trabajo en conjunto con su doctor, también va a colocar, la idea es que ponga implantes o algún tipo de prótesis. Le estamos creando los pónticos, los espacios para que pueda colocar el sustituto. Todo hubiera sido genial si no le hubieran hecho esas extracciones, ¿verdad? Pero bueno, ya fue.
Como se dan cuenta, el sistema yo lo puedo diseñar a como como yo lo quiero y también fisiológicamente, por eso uno es el que lo manipula. Por eso yo di mis indicaciones de cómo tenemos que asentar la mordida, sobre todo del lado izquierdo. Todavía hay algunos detalles que yo no estoy muy conforme, que algunos quiero cambiar. Algunas cosas fisiológicamente no me parecen, otras cosas quiero omitir, pero al final de cuentas va a ser un tratamiento predecible y para un paciente que vive lejos, que tiene poco tiempo, que no quiere que se vea, pero en el caso de ella principalmente las distancias y los tiempos. Es una herramienta muy útil siempre y cuando yo lo diseñe y como yo lo quiero por las necesidades convenientes. Y también otra cosa, no nada más esto es propio de los adultos, también es propio de los niños. Todo empieza desde pequeños, la diferencia que van a ir creciendo y los huesos se van a ir acomodando, pues como estaba el niño, si era un respirador oral, si era un niño de pie plano, de cualquier circunstancia, o a veces los dientes hacen un pequeño candado, entonces el paciente se va desarrollando de la forma que no queremos. Y eso también lo podemos ver con un paciente pediátrico. ¿Cuál es la idea? Irlo llevando, irlo encaminando poco a poco, reposicionando sus cóndilos, su columna, para que el día de mañana no sea el adulto que ahora tenemos que ver cómo lo solucionamos. Este es un paciente pediátrico que tuvimos desde los 6 años, actualmente ya está en la universidad y hasta ustedes no lo crean, de vez en cuando va a revisión. Su mamá se ahorró la ortodoncia, su mamá es la más feliz. Hicimos su época de ortopedia siempre en base a la posición de los cóndilos en la cavidad glenoidea. Por eso veían que cuando era niño parecía que tuviera una muela profunda. Teníamos fotos que pareciera que no tuviera ni siquiera mentón. Y fue un largo camino que gracias en equipo, y cuando digo en equipo, entre todos nosotros que nos dedicamos a esto y su mamá y él, también llegamos a buen término. También pasó por fisioterapia de la posición de la pisada del piecito que estaba en varo. Y actualmente tenemos una mordida estable sin necesidad de haber hecho ortodoncia. Simplemente fue estarlo llevando de a poco. Y recuerden una cosa, que lo que pasa en la parte, lo que estamos viendo en nuestra boca, es lo que está pasando atrás, desde una cabeza, una espalda, una pisada, una cadera, una respiración, un problema sistémico incluso. Hoy en la mañana hablábamos con los alumnos de afecciones como lupus, reumatoide, todo lo que es autoinmune, que también cómo nos puede afectar. Y no porque nos los hayan dado, nos lo hayan dicho en la escuela o las maniobras que a todos nos enseñamos, y también todo lo que ven a mí me lo enseñaron, pero muchas de esas cosas siempre hay que pensar costo, beneficio, qué va a pasar si yo pongo un elástico, qué va a dirigir, hacia dónde se va a cargar la fuerza, si me va a presionar la articulación por el excesiva fuerza que estoy ejerciendo con el HERS, o me estoy apoyando en la parte cervical, que debería apoyarme en la parte occipital, o si una extracción lo que va a ocurrir. Hay que pensar si me sirve o no me sirve, si voy o me regreso o busco la forma de solucionarlo. Y no es otra cosa que estamos buscando una armonía, una estabilidad entre mi columna cervical, el hueso yoides, la lengua, la cabeza y los dientes, para que me permita hacer las funciones principales, que es la deglución, fonoarticulación y la respiración, que son básicas para la supervivencia. Todas ellas deben de trabajar en conjunto. Si no se tienen, corren el riesgo que cualquier tratamiento que hagan se venga abajo. Así. Les dejo mis datos. Si alguien me quiere contactar, estamos a sus órdenes. Dudas, preguntas o inquietudes. A los chicos del staff me dijeron que me iban a decir si había alguna
pregunta, duda o inquietud. Hola, doctora. Muchas gracias. Efectivamente, se generaron varias preguntas, las cuales iniciaré para que nos pueda apoyar a resolverlas. Sí, claro. La primera, ¿por qué se debe tomar la radiografía lateral de cráneo sin olivas? Porque como yo les explicaba, si a mí me ponen las olivas, es como estarme forzando la posición de la cabeza. Esa no soy yo. ¿Cuántas veces llegan ustedes a comprarse lentes nuevos y lo ven en el aparador y están perfectamente paralelos al piso, paralelos a la mesa? Pero se los ponen a ustedes y quien se los va a ajustar termina doblando alambre. Ay, qué bien veo, ay, qué cómoda que estoy, qué bien me veo. Y lo pone nuevamente en la mesa y está todo desproporcionado. Bueno, ¿por qué? Porque el desproporcionado eran ustedes, por la posición, por la postura, por la mirada. Así va a pasar con la radiografía, con las olivas. Yo les hacía el ejemplo del jorobado de Notre Dame. Está todo inclinado, todo mal posicionado, pero llegan y le ponen las olivas, lo forzan, que está paralela, toman la radiografía, se va la persona otra vez en su posición original, pero a mí me van a dar una radiografía que no es la adecuada. Y yo voy a pensar o me voy con un falso que el paciente está en determinada condición, siendo que no es así. Es por ese motivo. Claro, muchas gracias, doctora. Cuando la mandíbula se disloca, ¿a dónde debemos acudir o cuál es el especialista aparte del maxilofacial? Bueno, en realidad no es nada más el maxilofacial. Se supone que todo odontólogo debe estar capacitado para hacerlo. Número uno, eso lo pueden solucionar en los primeros segundos, minutos. ¿Qué lo que deben hacer? Así como cuando algo se les salió de una cavidad, tocan cuál es la que ustedes consideran que es la que está fuera de la calidad, bajan porque tienen que, si pasó el hueso, si lo pasó, pues tienen que bajarlo para crear el espacio suficiente y llevarlo hacia posterior, como si quisieran volver a embonar algo. Pero si ya pasó varios minutos, más de 30 minutos, ¿qué le pasa a un músculo cuando está en tensión? Entra en espasmo. Y si entra en espasmo cualquier músculo, pues se va a contracturar y se va a poner tan rígido que no va a haber poder humano que lo puedan hacer. Entonces, es más factible que vayan a un servicio de emergencia donde pongan un relajante central, intravenoso, incluso hasta los sedan o los duermen, y de forma igualmente, exactamente lo mismo que ustedes podían haber hecho en la clínica, lo vuelven a poner. La diferencia que aunque se cuelguen ustedes del paciente no va a funcionar porque está en espasmo y está adolorido, en espasmo y nunca lo van a lograr. Así que mejor no lo lastimen o le van dando un relajante central o un corticoide si tienen suerte y lo pueden poner o van directamente al hospital. Y se los va a agradecer sus pacientes, porque a mí me ha tocado que muchas veces los maltratan tanto que no era tanto la dislocación, era más la manipulación lo que los lastimó. Perfecto, doctora, gracias. Una vez que se coloca la férula de fibra de vidrio, ¿no afecta para el movimiento de los dientes? Pues que la fibra de vidrio que vieron en la parte inferior era porque no queríamos moverlo porque teníamos pérdida ósea, porque los dientes tenían un alto grado de movilidad y la idea era que por lo menos le duraran unos 10, 15 años más esos dientes a la paciente. Claro, si son para que no se muevan los dientes. Sí, claro, lleva su fin. Y saben, y un paréntesis, ¿y saben cuál es la ventaja de poner fibra de vidrio? Le digo porque ya recientemente me pasó con una nueva paciente que tenía ortodoncia de otro lado y ella venía por otra situación. Le iban a hacer una resonancia magnética. Entonces, ustedes saben perfectamente que no puedo tener nada de metal en el cuerpo. Entonces, si quieren algún día tener que ferulizar por algún motivo, pongan fibra de vidrio, porque no es metal, entonces le permite al resonador no atraparlo con el imán. Muchas gracias, doctora. Para una clase 3 con mordida cruzada y neuralgia, ¿es conveniente usar un sistema Invisalign o un bracket convencional?
A ver, creo que, durante toda la plática hicimos mucho hincapié que primero solucionar los síntomas. ¿Por qué llegó ese síntoma? Ah, pues porque el cóndilo estaba mal posicionado y ahora está rozando y me está lastimando y ahora tiene algia facial y ahora tengo neuralgia del trigémino. ¿Qué hago? Pues reposiciono y quito la neuralgia del trigémino. Y si todavía sigue prevaleciendo en la clase 3, 4 o 25, ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, según considera el operador, qué es lo más conveniente. Recuerden una cosa, tenemos muchas armas y precisamente para eso nos han entrenado para saber cuándo sí, cuándo no. A veces lo puedo hacer con braque, lo puedo hacer con Invisa, lo puedo hacer de otra manera, según el arma que yo considere que esa persona en ese momento le viene bien. Aunando más en este tema, ¿qué diferencia se encuentra entre la ortodoncia convencional y el Invisalign? Creo que a todos les gustó el Invisalign. El Invisalign sirve para determinados casos y se tienen que elegir muy bien. Ejemplo, obviamente no voy a hacer extrusión de caninos. Yo también tengo muchos pacientes que en algún momento alguien tuvo la genial idea de proponerles extracciones de premolares y al contrario, yo le creé el espacio y traccioné canino retenido por canino retenido, ¿sí? Ese tipo de casos no van a funcionar porque van a funcionar solamente en determinadas situaciones, una ligera distalización, en rotar, en qué me gusta a mí, en todo aquello cuando tengo algún que se puede ver comprometido el movimiento que yo pueda hacer o que yo no pueda dirigir adecuadamente con un bracket, que ustedes saben que tengo que hacer una tensión específica, pero en el fondo no la estoy midiendo, así ponga arcos ligeros y que me vaya muy suavecito, presión es presión, y en cambio acá está muy titulada. Entonces, en ese tipo de casos o que quiero llevar algo en específico, es muy amigable. Pero aquí, ahora sí que como dicen, yo les doy mis quejas. Es como el clutch del auto, tenemos que buscar el punto exacto con la persona que va a hacer porque esto es un software, cómo va a dirigir mi caso. Y el caso que ustedes vieron, todavía yo estoy en esa fase. Este ya es el segundo clean check que hacemos de algunas especificaciones. No, déjamelo más amplio para el póntico. Buenísimo para los pónticos, por cierto. No, déjamelo más hacia la derecha, no hacia la izquierda, lo quiero subir. De esos detallitos que yo no podría hacer porque no me estaría fijando adecuadamente o cómo va a ocurrir en la parte interna, no me puedo dar cuenta en un bracket convencional. Lo hago porque lo veo, lo sé y todo, pero no lo veo en realidad. Y por este medio sí, pero cosas drásticas no podemos hacer, o sea, hay que ser realistas, ¿no? Ni tampoco casarnos con una sola técnica, para eso estamos todos entrenados. ¿Qué más? Claro, gracias, doctora. ¿Qué pasa si hacemos extracción de un primer molar inferior y queremos mover un segundo molar al espacio del primero? Yo no lo haría, porque frecuentemente me llegan ese tipo de pacientes. Miren, en resumidas cuentas, no nos dio tiempo, era corto el tiempo, pero yo tengo muchos pacientes que nunca les he hecho extracciones, por no decir que la mayoría no les hago extracciones. Volvamos al ejemplo de la que estaba descompensada la osamenta. Si tengo un brazo más largo que el otro, ¿qué ustedes le quitan una falange para que se vea parejo? Pues no. Igualmente va a pasar con los dientes. Tienen una razón de ser. Me han llegado pacientes que está canino junto a primer molar o quieren mover segundo molar, salvo se haya eliminado por una caries, por alguna razón. Bueno, puedo ayudar al paciente para, pues ya que tengo un espacio, pues vamos a echar mano de él, pero no porque diga, ay, hoy vamos a quitar el primer molar, no podemos hacer eso, tiene la mayor cantidad de raíces, no es conveniente. Volviendo a las extracciones, es como si ustedes van al estacionamiento y no hay lugar y ustedes quieren entrar.
¿No será más conveniente que ordenen adecuadamente y bien acomodados todos los autos, quitar las macetas si es que estaban estorbando? Y ahora sí ya todos nos acomodamos y ahora hasta nos sobra un poquito de espacio y ya puedo entrar yo con mi auto. Bueno, exactamente lo mismo pasa con los dientes. ¿No será mejor crearle el espacio que ponerme a sacar dientes? No lo hagan. Por algo los órganos dentarios están ahí e incluso están estipulados como mutilación en los procesos legales. Gracias, doctora. Cuando el paciente tiene clase 3, ¿cómo se determina si es necesaria o no la cirugía ortognática? También tenemos casos de disfunción con cirugía ortognática, que en realidad ese paciente había quedado muy funcional, pero fue netamente una situación de estética. Y te voy a decir nada más lo que hicieron los cirujanos, porque fueron 2 cirujanos. Y simplemente lo que hicieron es rotar el cuerpo mandibular. Yo entré a la cirugía y como ya saben a lo que nos dedicamos, me dicen los doctores, conste, mira, te estoy protegiendo tu dentario y te estoy protegiendo tu articulación. Como te das cuenta, no la estoy moviendo, no la estoy moviendo. Lo único que hicieron fue cortar el cuerpo y hacer una ligera rotación para que mi paciente no se viera tan borde a borde. Cuando lo determino, que no es lo mismo 20 metros a 2 milímetros, ¿no? Y además siempre tomen en cuenta la irrigación. No es así como que todos se quieren operar, todo el tejido debe de sobrevivir. Claro, muchas gracias. ¿Qué opina de la imaginería motora graduada? Imaginería motora graduada, no sé a qué se refería la persona. Sí, Si alguien sabe a qué se refiere, usted dígame. sí, No sé. si nos hacen favor al que la formuló, si nos explica un poquito más para que nos pueda la doctora orientar. Le leo otra pregunta, doctora. ¿Cuál es la relación interdisciplinaria con periodoncia durante el tratamiento ortodóntico? Mira, muy necesaria. Hace muchos años, cuando yo decidí estudiar ortodoncia, con el doctor que trabajaba, me decía, para empezar el problema es que el paciente entiende y se convenza que necesita periodoncia. Nadie le da importancia al soporte y nadie le da importancia a las encías. Para mí es muy importante. Recientemente, precisamente, llegó a nuestras manos un paciente que quiere hacerse ortodoncia, adulto, casi 60 años, pero tiene una pérdida periodontal impresionante. ¿Qué hay que hacer primero? Pues solucionar la base ósea, porque si yo no soluciono la base ósea o lo que lo está afectando, va a ser el cuento de nunca acabar. Ahora, los periodoncistas no me dejarán mentir que su principal causante de problemas periodontales es el trauma. Y si yo no le quito la causa, esto siempre va a ser el cuento de nunca terminar. Gracias, doctora. En un tratamiento de ortodoncia a un paciente sin sintomatología, ¿también recomienda una colocación de aparato para un resultado más completo? Sí y no. En primera, como dice mi esposo, el doctor Brignani, saludos si está por ahí, le debes hacer al paciente conciencia si es que tú ves algo. 2, no lo interroguen en el sillón dental, porque el paciente se mentaliza que va al diente. Y si tú le preguntas en el sillón dental, oiga, ¿y usted le duele la cara? Y tiene parálisis, y tiene secreción en no sé qué, y le llora el ojo, siempre te va a decir que no, porque no lo asocia. Todas esas preguntas para saber si tiene una disfunción y toda esa inspección lo tienes que hacer en la oficina. Ahora, tú determinaste que no. Tú determinaste que los cóndilos están en buena posición, columna cervical, todo está perfecto. No tienes para qué hacer un tratamiento de disfunción. Hay gente que tú lo puedes ver en las radiografías que está terrible, que dices, Dios mío, ¿y cómo puede abrir la boca y cómo no tiene neuralgia? Pues no lo tienen.
una cosa es que tú le avises, pero tampoco que insistas tanto, porque cualquier cosa que le pase va a pensar que fuiste tú. Con una doctora que trabajábamos, ella hacía prótesis. Entonces ella lo que hacía cuando tenía un paciente de ese estilo, no le avisaba, le decía, dentro de su tratamiento voy a hacer una fase primera de reubicación porque lo necesito, y ya después se ponía a trabajar su prótesis en base a los cóndilos. Decía ella, es como darle las verduras al niño con algo que le gusta. Bueno, este es el mismo caso. Ustedes pueden hacer lo mismo. Si consideran que lo necesitan, háganlo en el mismo momento, pero tampoco insistan tanto, y de veras no le duele, y de veras no tiene neuralgia, y de veras no tiene parálisis, porque se van a empezar a mentalizar. Pero primero vean si lo tienen, toquen si le duele, hagan una inspección. Y cuando digo inspección, perdón que te interrumpa, no me refiero nada más a andar toqueteando al paciente. Nosotros hacemos una inspección de pares craneales para ver si tiene parálisis, no tiene parálisis, si el hipogloso se mueve o no. Bueno, obviamente saben que es motor la lengua. Muchos aspectos los hacemos ver el equilibrio con el romber, hacemos varias cosas para determinar si sí o si no. Eso es lo que hacemos. Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Cómo se elabora el BRIPA? Como ustedes lo vieron, se toma un registro y después se articula y se realiza el posicionador doroso con acrílico. Obviamente para eso tienen que tomar nosotros como muchos que nos están oyendo, damos los diplomados en diferentes universidades, hospitales y de forma privada. En Zaragoza, Chihuahua, Hospital General de México, etcétera, etcétera, etcétera. Y los doctores, depende de su especialidad, ponen en práctica eso, aprenden a tratar a un paciente, aprenden a diagnosticar, aprenden a estabilizarlo con su BRIPA, y ya de ahí parte ya cada quien a lo que le compete, desde el endodoncista hasta el maxilofacial, el que lo necesita. Y en esto mismo nos preguntan cómo se toman los registros para realizar el reposicionador óseo. Como vieron, por medio de la trayectoria condilia, es lo que tomamos en cuenta. Ok, doctora. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, doctora. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por haber participado en este programa de Regresa a Casa. Muchas gracias por esta excelente plática, esta excelente ponencia. Les agradecemos a todos ustedes su participación, que hayan estado atentos con nosotros. Y nuevamente, doctora, muchas gracias por la plática. Gracias por la invitación. Saludos a todos los de Iztacala. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan una bonita noche. Les quiero recordar, si ustedes quieren formar parte de nuestros ponentes, de nuestros conferencistas magistrales, que se registren y que que participen con nosotros para que puedan ser ustedes nuestros próximos conferencistas y puedan estar aquí. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias por su atención. Gracias, doctora. Hasta luego.